Buenos días. ¿Regala su nombre? Álvarez. Álvarez. El segundo de la lista. Sí, señor, gracias. Muy bien. Por favor, me confirman si están viendo el tablero allá en remoto. Sí, señor. Muy bien. Otro segundo y ya iniciamos. Bien, entonces en la clase anterior estábamos estudiando la vibración forzada, ¿de acuerdo? Por una carga armónica hicimos toda la explicación del caso y hoy vamos a entrar con el movimiento de base, que fue el tema que nos quedó pendiente de la clase anterior, ¿cierto? Que sería aquí en el recuadro rojo que acabo de marcar, movimiento de base. Y ahí pues vamos a tener que estudiar el desplazamiento de la estructura, ¿cierto? Desplazamiento de la base, desplazamiento relativo, modelo de un grado de libertad, y ahí sí pasamos a hacer algún ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, aquí en el tablero vamos a hacer lo siguiente. Colocamos nuestro título, que es movimiento de base. Y como habíamos dicho, esto tiene que ver con el sismo. Antes de entrar aquí, me gustaría ilustrar con un video corto qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Para que tengamos una imagen mental y después el modelo matemático sea más sencillo de asimilar, ¿de acuerdo? ¿Me regala su nombre? Carlos, ¿cierto? Perfecto. Gracias. ¿Me confirman en remoto si oyen el audio, el video o todavía no? ¿Aló, muchachos? No, señor. No, profe. ¿No se oye? Si no escuchas cuando usted entra a compartir con nosotros, cuando comparte pantalla, pero no siempre que compartir. Aquí, listo, ya. Aquí, compartir Y el sonido. Bien, gracias. Ahora sí. ¿Sí se oye? Sí, señor. Bueno, entonces van a mirar este video cortico
y ahí conversamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a recapitular sobre lo que acabamos de ver en ese video. ¿Ustedes qué observaron ahí? ¿Qué pasaba? Sí, señor. ¿Qué se movía? La base se estaba moviendo y el edificio, ¿cómo respondía? Empezó como a deformarse, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver este otro. ¿Tienes por? That whole system can replace some movement. So Josh has to figure out a better way to tighten up those cones. At least they're not pounding. Well, moving on those swing balls. Still got almost 3/8 of an inch movement in the top floor to wall. Muy bien. ¿Qué observamos ahí en ese ensayo? Nuevamente, ¿qué cosas son que llaman la atención? Sí, el movimiento de la base. ¿Y qué otra cosa lo acompaña? La deflexión en las columnas. La estructura se está deformando, ¿de acuerdo? Entonces, el fenómeno que vamos a estudiar hoy, como dice aquí en la diapositiva, pues es respuesta al movimiento de base y obviamente tendremos que construir un modelo matemático, ¿cierto? Y ya creo que quedó claro el fenómeno, ¿de qué se trata? Entonces, teniendo claro ese fenómeno, ahora va a ser más sencillo hacer lo siguiente. Por ahora vamos a tratar sistemas que tienen un grado de libertad, pero el concepto es muy importante para más grados de libertad, que es el tema que ya vamos a comenzar. Entonces, vamos a dibujar aquí un pórtico. Vamos a colocar aquí la masa de ese pórtico. Ojo, esta masa representa las propiedades de inercia del sistema. Las columnas están representando, ¿qué cosa, muchachos? La rigidez del sistema. Y voy a colocar aquí, como veíamos en la clase anterior, el amortiguamiento, pero este amortiguamiento que estoy colocando aquí va a ser el amortiguamiento propio, ¿de acuerdo? No el añadido, es el propio, el que tiene la estructura. ¿Eso está claro? Este C, entonces, estaría máximo en 5% del crítico, ¿de acuerdo? Si fuera añadido, este dispositivo nuevamente puede tener 15, 20, hasta 25% de ese amortiguamiento crítico. Por ahora,
vamos a considerar que es el amortiguamiento normal de una estructura, por ejemplo, de concreto. Muy bien, entonces esa estructura está ahí, y lo que va a suceder ahora es que el movimiento se va a producir en la base, tal cual vimos en los videos. El movimiento va a ser en la base, como dice aquí el título, y para eso nos tenemos que acordar de lo siguiente, que las leyes de Newton son válidas solamente en sistemas inerciales de referencia. Esto es la física básica de segundo semestre, tal vez, sistema inercial de referencia. Y viene la pregunta para recordar, ¿qué será un sistema inercial de referencia? Ya dije, ¿no? Sistema en el cual las leyes de Newton se verifican. En otras palabras, un sistema inercial de referencia va a ser un sistema que no esté acelerado. Sistema de referencia que no esté acelerado. Entonces, fijémonos aquí, me dicen si se está viendo el dibujito, suponiendo que este es un sistema XY, amarrado, está fijo a ese empotramiento. Y aquí voy a colocar otro sistema de referencia afuera del pórtico en otro punto, que lo voy a llamar X mayúscula, Y mayúscula, ¿de acuerdo? X mayúscula, Y mayúscula. En el caso, ojo, como en el video, en que la base se empiece a mover, ojo, igual que en el video, ustedes dirían que el sistema que yo amarré ahí de referencia sufre aceleraciones o no. Un sistema de referencia amarrado a la base de esas estructuras que vimos en el video, ¿acelera o no acelera? Sí, cierto, está moviéndose y cambia de dirección y cambia de velocidad, ¿cierto? Luego, ese sistema, en el caso del movimiento de base, voy a ilustrar aquí la base, vamos a suponer que se está moviendo en esa dirección de la flechita roja, no es un sistema inercial de referencia. Entonces, para poder aplicar nuestras conocidas leyes de Newton, busco un sistema que no esté amarrado a la estructura, y a ese lo voy a llamar sistema inercial de referencia, y es este mayúscula. Estoy suponiendo que este sistema no tiene aceleraciones. Ojo, él podría estar moviéndose en movimiento uniforme, pero lo que no tiene es ¿qué? O en reposo. Lo que no tiene es aceleración. ¿Queda claro eso? Ese es el concepto aquí fundamental e importante. Muy bien, entonces, ahora sí, movamos la base. Ustedes vieron que en los videos la base se mueve y la estructura se deforma, también se mueve. Entonces, supongamos lo siguiente, que en otro instante de tiempo, cierto instante de tiempo t, voy a exagerar, el pórtico va a ocupar esa posición que estoy colocando aquí en rojo, va a ocupar la posición en rojo, y obviamente el pórtico se va a ¿qué? Ahí lo estoy dibujando, ¿sé qué? Se deformó, este es en cierto instante de tiempo t, el pórtico se deformó, obviamente la masa, digamos que estaba aquí, quedó en esa nueva posición, y podríamos decir lo siguiente, con relación al sistema fijo, ojo muchachos, con relación al sistema inercial de referencia, yo podría, de manera simplificada, decir lo siguiente, si lo mido desde aquí hasta esta base, estamos recordando que la base es rígida, ¿no? Por ahora, que esta base es rígida. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre estos dos puntos se mantiene igual durante el movimiento, ¿cierto? Entonces, a ese vector lo voy a llamar desplazamiento de la base.
Porque él me ayuda a medir qué cosa. ¿Cómo se está moviendo quién? Pues la base, un sub B de T. Muy bien, aquí arriba en rojo, ojo, mucho cuidado, con relación a la posición vertical de la columna, ¿cierto? Con relación a la posición vertical de la columna, voy a decir que se está desplazando la masa, que es el grado de libertad, la masa, que es el grado de libertad, está teniendo un movimiento con relación a quién? A la posición original de la columna. Muy bien. Y voy a ir aquí al centro de masa. Recuerden que ese cuadradito lo que representa, o en otras palabras, cuando yo escribo este U de T, es como se está moviendo ¿quién? El centro de masa. Entonces, para evitar confusión, pero creo que no hay confusión, voy a dibujarlo. El vector, ¿hasta dónde? Ahí la masa, hasta el centro de masa. Voy a bajar aquí una línea vertical y vamos a hacer lo siguiente. Este vector que está aquí abajo, este que está aquí abajo, estaría diciendo cómo se mueve quién. La masa, que es el grado de libertad, con relación a qué sistema, al fijo, al inercial de referencia, y a eso lo voy a llamar uso E de la estructura. Este sería el desplazamiento, digámoslo así, absoluto de la estructura, porque está con relación, vuelvo y digo, al sistema de referencia inercial. Entonces, a este le ponemos el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Este será desplazamiento absoluto. ¿De quién? Del grado de libertad con relación al sistema de inercia, sistema inercial de referencia. Este U sub B lo vamos a llamar desplazamiento de la base, o también le podemos decir movimiento de la base. Ahí tenemos el movimiento de la base. Y ojo, este rojito U, ¿qué nombre le pondrían ustedes a ese U? A cómo se mueve la masa con relación a la posición indeformada de la columna. ¿Le ponemos qué? Desplazamiento relativo. Desplazamiento relativo. Muy bien, una vez eso indicado, podemos escribir ya una relación entre esos desplazamientos, ¿cierto? La relación es vectorial, aquí en este esquema simple, y va a ser igual. El vector de desplazamiento absoluto, ¿a qué es igual? ¿Es igual a quién? De la base más relativo, ¿cierto? Entonces decimos el de la base más el relativo, y a ese coloquémosle la ecuación 1. Y va aquí una pregunta interesante. La fuerza en el amortiguador y la fuerza elástica en las columnas, ¿de cuál de estos desplazamientos depende? Vuelvo y repito. La fuerza que se desarrolla en el amortiguador, en el elemento que simboliza la disipación, y la fuerza que absorben las columnas o fuerza elástica, ¿de cuál de estos tres desplazamientos depende? Del relativo. Del relativo.
Jason Vargas. Sí, señor. El relativo. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? ¿Pregunta ahora o calla para siempre? No, mentiras. Si alguien tiene duda, pues pregunta. Dice, no, espere, profe, ¿cómo es eso? Voy a admitir aquí a un colega que está llegando. Vargas Gamboa. Muy bien, entonces, ojo, aquí la clave es el desplazamiento ¿qué? Relativo cuando tenga que ver con las fuerzas en el amortiguador y la elástica. Y la otra pregunta va a ser, la fuerza inercial con relación a qué sistema la debo calcular para que las leyes de Newton sean válidas. Sí, pues las leyes de Newton son al inercial, ¿cierto? Al inercial. Entonces, cuando yo escriba la ley de Newton, tengo que tener claro que la aceleración siempre la estoy midiendo con relación a ¿quién? La aceleración de la masa la debo medir con relación a ¿quién? Al sistema inercial de referencia. Ahora sí podemos entonces aplicar ¿cuál es la ley que venimos aplicando? La segunda ley de Newton que dice sobre un diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a colocar aquí sobre la masa, ojo, el DCL lo estoy haciendo sobre ¿quién? El DCL lo estoy haciendo sobre la masa. Estarán actuando las siguientes fuerzas, ¿de acuerdo? Voy a escribir aquí un vector y otro vector, y a esta la llamaré la fuerza del resorte o elástica, y a esta la llamaré la fuerza del amortiguador o de disipación, ¿cierto? No voy a colocar a nadie más, que no está actuando nadie más, y ahora sí podemos escribir que FA negativo, todo positivo hacia allá, menos FR es igual ¿a quién? A la masa del grado de libertad. ¿Por quién? ¿Cuál aceleración? ¿La relativa, la de la base o la absoluta? La absoluta. Entonces, es la masa por la segunda derivada con relación al tiempo ¿de quién? De la ecuación 1. De la ecuación 1. Obviamente, si nos volvemos a los casos anteriores, en los cuales consideramos que la base estaba fija, si la base está fija, ojo, no se mueve, este desplazamiento, ¿cuánto vale? Anteriormente, que vale 0, ¿y qué me queda? Que el relativo es igual al absoluto, y por eso aquí aparece, en esos casos, simplemente U2 punticos. Porque el absoluto y el relativo dan lo mismo. En este caso, el detalle es que no son ¿qué? Que no son iguales, que toca usar la ecuación 1. Muy bien, entonces ahora sí, la fuerza en el amortiguador es igual a menos el coeficiente del amortiguamiento. ¿Por quién? La velocidad relativa o la absoluta. Es claro que dijimos que debe ser la velocidad ¿qué? Relativa. Entonces ponemos U solito, derivada, que sería la derivada ¿de quién? De este desplazamiento relativo. Seguimos, la de rigidez, que es igual. En este modelito, la de rigidez, a la K equivalente del sistema, multiplicada por ¿quién?
por U, que es el desplazamiento relativo. Y eso es igual a ¿quién? A la masa, ¿cierto? Por la aceleración, pero entonces voy a usar la ecuación 1. La puedo derivar 2 veces la ecuación 1, ¿cierto? Derivo 2 veces y la reemplazo aquí. Derivo esta 2 veces y la reemplazo aquí y me va a quedar aceleración de la base más aceleración relativa. ¿Sí alcanzan a ver todos la ecuación? Esta que estoy señalando. Señor. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, vamos a ordenar. Dejamos menos C por un puntico. Voy a quitar la T aquí, la voy a quitar porque ya sabemos que eso está variando con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a escribirla. C por U menos K por U igual a la masa por la aceleración de la base más ¿quién? Más la masa por la aceleración relativa, ¿de acuerdo? Ok, ahora ya podemos borrar aquí, muchachos, este dibujito. Borramos. El dibujito. Y vamos a organizar esta ecuación, la última que escribimos. Voy a pasar todo lo que es relativo, de desplazamientos relativos a un lado y dejo el resto a la derecha. Entonces me quedaría menos masa por aceleración relativa menos C por velocidad relativa menos K equivalente por U igual ¿a qué, muchachos? ¿A qué queda igual? A la masa por la aceleración de la base. Y lo último que voy a hacer es multiplicar todo por menos 1. Me queda masa por aceleración relativa más C por velocidad relativa más K equivalente por U igual a menos la masa por la aceleración de la base. Y esta será la ecuación 2. ¿Qué representa entonces esa ecuación 2? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué representa la ecuación 2? Es la misma ecuación 21 de la clase 3 que está disponible allá en el Moodle. Que ustedes pueden consultar, es esta misma ecuación. ¿Sí la ven? Ahí está. Bueno, me dicen que 2 personas han accedido a la sala de espera. Son las 8:30 de la mañana. De pronto se les fue la luz, se les cayó el internet. Alguna cosa pasó. Castellanos usuarios. Disculpa, yo no sé algo marcó en la asistencia. Ya es Poveda. Profe, yo tampoco, Vargas Gamboa. ¿Vargas qué? No sé. Vargas está marcado. ¿Quién más Díaz dijo? Poveda. ¿Poveda? Díaz, sí. Díaz Díaz Poveda. Poveda. El 9. Muy bien. Natalia Suárez es Natalia, ¿cierto? Natalia Suárez ya se conectó. Aló, Natalia, buenos días. Natalia.
Días, Natalia. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Natalia? ¿Qué problema tuvo al ingreso? Cuéntenos. No sé, profe, mi computador se quedó ahí como pensando y no me cargaba. Bueno, muy bien. Le toca que lea en la clase 3 para que cuando vaya a estudiar tenga una referencia. Obviamente recomiendo la lectura en los libros de la bibliografía. ¿Listo? Vamos a continuar. Otro colega que también pudo ingresar, creo que fue Becerra. Henry, si no me equivoco. ¿Estaba ahí? Entonces no fue usted. Continuemos. Era para que nos contara el problema que tuvo. Muy bien, entonces aquí tenemos la ecuación diferencial que modela nuestro problema. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos una estructura aquí. Se conoce el factor de amortiguamiento, la K equivalente y la masa, y ella va a estar sometida a un desplazamiento de la base igual a sub 0 mayúscula, que será una amplitud, perdón, voy a colocarlo aquí, entonces será mejor U sub 0, amplitud del desplazamiento, por el seno de omega t. Digamos que ese es el desplazamiento que está sufriendo la base. Le voy a poner la ecuación 3. Entonces aquí, ¿cierto? Está el desplazamiento que está sufriendo ¿quién? La base, dado por una función ¿de qué tipo, muchachos? Función armónica, ¿cierto? Función armónica. Y se solicita determinar el desplazamiento UDP de la estructura y hacer una gráfica de ese desplazamiento. Entonces, determinar el desplazamiento, hacer una gráfica del desplazamiento en función del tiempo. Por ahora dejemos esas dos preguntas, ¿de acuerdo? Esas dos preguntas quedan ahí. ¿Están claras para todos, muchachos? Aquí presencial está claro, ¿cierto? Allá en remoto está claro lo que hay que hacer, lo que se preguntó. ¿Aló, Sí, muchachos? profesor. Gracias, Daniela, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo arrancamos con esto? Hoy supimos que esta ecuación 2 modela ¿qué cosa? El movimiento de base para un grado de libertad. Y que apareció aquí una fuerza. Miren, originalmente no hay fuerza aplicada, pero en el modelo matemático es como si hubiera una fuerza aplicada. Es como si usted dejara fijo el sistema y pusiera una fuerza de excitación que vale menos la masa, ¿por quién? Por la aceleración de la base. Entonces, si usted supone que esto ahora está fijo, el resultado es el mismo. O sea, esta ecuación me está diciendo, pues si esto estuviera fijo,
solo depende del desplazamiento ¿qué? Relativo, y la excitación ¿qué va a ser? Esta es cero, esta sería la excitación, la masa de la estructura multiplicada por la aceleración ¿de quién? De la base. Esa es la fuerza que está actuando ahora. Uno puede leer esta ecuación así. Es la nueva fuerza, apareció una fuerza. Y usted lo ve aquí fijo. Si lo ve desde el otro sistema de referencia, ¿cierto? Es simplemente que aparece para que las leyes de Newton puedan y se mantengan, aparece entre comillas esa fuerza inercial para balancear las cosas. Muy bien, ahora sí he entendido qué es lo que significa y cómo se puede interpretar también esta ecuación 2. Lo que queda es volver a la clase anterior. ¿Sí recuerdan la clase anterior? A la ecuación 16 o 17. Vamos a utilizar la 17, ¿cierto? Y la 16. Recuerden que en la 17 reemplazábamos el término que estoy señalando en verde. Lo reemplazamos por esto. ¿De acuerdo? Y esta parte de aquí, ¿qué era? Las condiciones de la solución, ¿qué? ¿Homogénea o transitoria, no? Entonces, digamos aquí que las condiciones iniciales para este pórtico son de reposo. ¿Qué quiere decir reposo? Que tanto la velocidad como el desplazamiento, ¿con cuánto? Digamos 0, ¿cierto? ¿Eso pasa en un sismo? Sí, ¿cierto? Generalmente la edificación se puede considerar en reposo. Cuando llega el movimiento de base, ella está en reposo. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice la ecuación 2? Que la fuerza que está, entre comillas, excitando la estructura es la segunda derivada ¿de quién? Entonces, escribimos la ecuación 2 a la luz de lo que dice la ecuación 3. La 2, utilizando lo que dice la 3, y va a quedar masa por aceleración relativa más C por velocidad relativa más rigidez equivalente por desplazamiento relativo igual a menos la masa ¿por quién? ¿Por quién, muchachos? Por la derivada segunda de este señor. La primera derivada es el coseno, la segunda es menos seno, entonces quito este y le pongo un más, ¿cierto? Ya sabemos que me queda seno de quién? De omega t. Y aquí me queda un sub 0 por omega cuadrado, ¿cierto? Aquí afuera, un sub 0 por omega cuadrado. Y ahí tenemos entonces la ecuación que se debe, ¿qué? Que se debe solucionar. ¿Cuál es el detalle aquí? Observen, ese término que subrayé en rojo, ¿a qué corresponde de la clase anterior? P sub 0. A P sub 0, a la amplitud. Muy bien y muy bien. O sea, este término es P sub 0, si lo llamamos P sub 0, aquí nos queda por seno de ¿quién? De omega t, y la ecuación sería la masa por P sub 0 por seno de omega t, al cual la tenemos aquí escrita, ¿de acuerdo? Y ahora sí va a quedar sencillo hacer ¿qué cosa? Escribir la solución. Entonces la solución la tomamos de la clase pasada rapidito y decimos que el desplazamiento U que me están preguntando aquí, ahora a él lo paso a llamar total, es igual a la respuesta homogénea más ¿cuál otra respuesta? La particular o permanente. Recuerden, esta es la homogénea o transitoria,
Y esta es la particular o permanente. Muy bien, ahí no nos vamos a poner a demostrar otra vez todo, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido, para eso en la clase anterior lo hicimos. Entonces pasamos a escribir que la U de T total es igual a Euler. Están mirando aquí el material de clase, también lo pueden mirar. Profe, una Obvio, pregunta. aquí, ¿sí? ¿La masa no se incluiría dentro del P sub 0? Ah, ya está incluida en el P sub 0. Sí, aquí fue que la rayé toda, está en el P sub 0, aquí la volví a escribir. Sí, señor. Está todo en rojo, ¿cierto? Masa U sub 0 omega cuadrado, dijimos que eso era P sub 0 por el seno de omega T. Yo la volví a escribir, pero es todo lo rojito es P sub 0. Sí, señor. Muy bien, entonces es Euler elevado a la menos amortiguamiento omega T, paréntesis, ¿qué viene? Ustedes miran aquí en la pantalla. Se van familiarizando con esto, ¿de acuerdo? Hasta que uno ya sabe qué es lo que hay que usar, para dónde vamos y de dónde venimos. Por A, que es una constante, coseno de omega D por T, más B, que es otra constante, por seno de omega D por T. Cierran el paréntesis y esta que acabamos de escribir es ¿qué? La respuesta homogénea o transitoria, que toca sumarla con P sub 0 sobre K. Voy a escribir la fórmula tal cual en la clase pasada. Ecuación 17. ¿Cierto? P sub 0 sobre K por AD. Recuerdan que esto era sub D. Estuvimos trabajando con este señor. ¿Sí lo hicimos o no? Que la resonancia y que todo ese cuento. Amplificación dinámica. Escribo a sub D. ¿Sí, señora? No, profe, que sí, que eso lo habíamos hecho la clase pasada, qué pena. Gracias, gracias. Entonces a sub D ya saben que lo acabo de rayar aquí en verde, en el tablero, por el seno abrimos paréntesis de omega mayúscula por T menos phi, que es el ángulo de fase, y ojo, aquí abajito que tenemos el valor de phi, ¿de acuerdo? Con ese valor de phi, no se nos olvide que toca también tenerlo en cuenta, porque él apareció aquí. Muy bien, entonces, ¿qué acabamos de escribir? Esta ecuación, ¿qué es? Ya en la solución, y aquí, como decían ustedes, en vez de P0, ¿qué pongo? Aquí, en vez de P0, ¿qué coloco? Mire, la masa, ¿por quién? Por U sub 0 por omega cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es U sub 0? Mírenlo aquí, ¿no? U sub 0 es la amplitud de ¿quién? Del movimiento de base. M es la masa del sistema y omega, ¿quién es? ¿Cómo se llama este omega? La frecuencia de excitación. Omega cuadrado es la frecuencia de excitación. Entonces recuerden que esta partecita del paréntesis en rojo es equivalente a ¿quién? A P sub 0, ¿no? Es la amplitud de la carga. Y aquí la tenemos, la amplitud de la carga es esa. Ok. Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Si aquí, ojo, pregunta, si aquí me hubieran entregado
esta información, que esta era no el desplazamiento, sino la aceleración de la base, ¿cuánto queda valiendo P sub 0? Otra vez, aquí nos dieron el desplazamiento de la base, ¿cierto? Pero en la ecuación 2 aparece ¿quién? La aceleración. Entonces nos tocó derivar 2 veces lo que había aquí para poder llevarlo aquí y obtuvimos esta ecuación. 1, 2, 3, vamos a ponerle la ecuación 4, esta es la ecuación 4 y a esta ecuación 5, ¿cierto? Ahora estamos diciendo, bueno, si nos hubieran entregado no el desplazamiento de la base, sino la aceleración de la base, así tal cual, esto sería la aceleración de la base, ¿cuánto sería el valor de quién? De P sub 0. Sería U sub 0, ¿no? Masa por U sub 0. Señora, porque muy bien, porque simplemente traer la aceleración de la base ¿a dónde? A la ecuación 3 y me quedaría menos la masa por la aceleración de la base que sería U sub 0 seno. Entonces aquí no debería escribir todo esto, sino simplemente ¿qué cosa? Y el signo sigue, ahí cambia, entonces aquí me quedaría U sub 0 ¿por qué? Por seno de omega t. Y esta solución, ¿en qué cambia? Esto queda igual. Y donde hay P0, ¿qué tengo que colocar? Aquí hay 1 sub 0 por la masa, ¿cierto? La derivada no se hizo, entonces queda el signo ¿cómo? Negativo, entonces me queda menos U sub 0 por el seno, la masa va, ¿cierto? La multiplicación menos U sub 0 por la masa por el seno de omega t, entonces aquí ¿qué me quedaría? Menos U sub 0 por la masa, quitamos el omega cuadrado, esta es la K equivalente, ¿no? Coloquemos ahí. No sé si quedó claro. Entonces, mucho ojo con qué. Con el movimiento de base, porque me pueden dar el desplazamiento de la base. ¿Me podrían dar la velocidad de la base? También, ¿cierto? O pueden dar directamente la aceleración de la base. ¿Eso en qué influye para este caso? ¿Influye en qué, muchachos? En el P sub 0. Entonces no salgan allá reemplazando cosas, sino que hagan el razonamiento, ¿cierto? Usted dice, ¿qué tengo aquí? Entonces, ¿qué me queda allá? Y ahí ya se eliminan todas las fuentes de error. Muy bien, ahora hay que calcular. Aquí hay cosas que no sabemos, ¿cierto? La A y la B serían, ¿no? La A y la B nos dijeron que las condiciones son de ¿qué? Que todo es 0 al inicio. Entonces les pediría que con esta ecuación 5, calculáramos a A y a B. A A y a B. ¿Me ayudan? Por favor, cada uno ahí en su puesto. Voy a quitar aquí estos 2 puntitos. ¿Sí? Ese cero que aparece en el movimiento de la base es el desplazamiento inicial de la estructura. No, aquí el desplazamiento inicial de la estructura es U de 0. Es 0. Este U sub 0 es la amplitud. Aquí en esta ecuación 3 significa que es ¿qué? La amplitud del movimiento de la base. Aquí, en este caso. Si se confunde con ese U sub 0, entonces póngale U de la base 0. ¿Sí? ¿Y aquí qué aparecería? U de la base 0. Y aquí sería U de la base 0, ¿cierto? Y ahí ya no hay ningún tipo de confusión porque entonces se dice U de la base 0, la amplitud. Dice, esa es la amplitud del movimiento de base que dieron aquí, que fue un desplazamiento. Para que no se confunda con esto de aquí arriba. Muy bien, entonces, ¿cuál es la labor que hay que hacer? Calcular a A y a B.
¿Qué hacemos para calcular A y B? Pues si este es el desplazamiento, reemplazamos tiempo cero. En tiempo cero, ¿esto cuánto vale? Cero. Entonces decimos, en tiempo cero, el desplazamiento vale cero, que ya lo sabemos, y tomamos la ecuación 5 y escribimos 0 igual a Euler elevado a ¿cuánto? A la 0, que multiplica a A por el coseno de omega D por 0 más B por el seno de omega D por 0, y ahí cerramos. Esa es la parte que homogénea, más, ahora venimos a la particular aquí o permanente, nos queda tal cual la tenemos aquí, o sin el menos, ¿no? Este menos era de la pregunta, entonces me queda masa por la amplitud por omega cuadrado entre K equivalente por A sub D por el seno de omega por 0 menos phi, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Si siguen reemplazando será 0 igual. Esto me da 1, esto me da 0, aquí me queda A, ¿cierto? A por 1 me da A más mv0 omega cuadrado sobre K equivalente por A sub D por el seno de ¿quién? De menos phi. Entonces, ¿cuánto vale A? Dejamos A igual es, ojo, aquí podemos una propiedad, ¿no? El seno de menos phi es igual a menos seno de phi. ¿Sí se puede? Es una función, ¿cómo era que la llamábamos? Impar. El seno de menos x es igual a menos seno de x. Podríamos usarlo, ¿cierto? Entonces, A, por ahora voy a escribir así. A es igual a menos m. ¿Sí? Gracias. Sí, Miguel. A una amiga se le dañó el computador y creo que está intentando ingresar otra vez. Gracias. Pérez ya había entrado, ¿sí? Listo. Pues, ¿en qué andábamos nosotros? Ah, escribiendo aquí mv0 omega cuadrado sobre K equivalente por A sub D. Si no hacemos ningún cambio nos quedaría seno de menos phi, y esa sería ¿quién? ¿Quién es esa ecuación que acabamos de escribir? Representa a la constante ¿qué? A. Observen que no por las condiciones iniciales ser 0, las constantes A y B dan ¿cuánto? Dan 0, ¿no? Aquí dio, va a depender del ángulo de desfase, ¿cierto? Supongan ustedes, ojo, que el amortiguamiento fuera 0 del sistema. ¿Cuánto sería el ángulo de desfase si el amortiguamiento es nulo? Sería tangente de phi igual a ¿qué? A 0, ¿no? Un ángulo cuya tangente me dé 0. ¿Qué ángulo sería? ¿90 grados? Cuando le sacan tangente a 90 grados. No, entonces Era 180. Creo que era 180. Muy bien, revisémoslo. 180.
Entonces, lo que estamos diciendo es si el amortiguamiento, aquí en la ecuación que estoy señalando en el tablero, si el amortiguamiento es 0 aquí, tangente de phi queda igual a ¿qué? Así. Tangente de phi queda igual a 0 y la pregunta era, uy, ¿cuánto vale quién? ¿Cuánto vale phi, cierto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos B? Le voy a pedir a ustedes que calculen B, que calculen a B. Lo derivan una vez. ¿Y usan cuál condición? Esta de aquí. Vamos a dar ahí unos 10 minutos para hacer ese. ¿Sí quedó claro en remoto qué hay que hacer? Toman la ecuación 5, la segunda condición inicial que estoy señalando aquí, que es la velocidad, deben derivar este desplazamiento 2 veces para calcular la constante que aparece aquí, que es B. De manera que a esta le ponemos ecuación 6 porque ya queda ahí lista, ¿no?